Desde hace poco más de un mes a esta parte nos hemos ido acostumbrando a escuchar el nombre de la nueva variante Omicron, que poco a poco se iba infiltrando, pero como que la gente se quedaba con eso de que, bueno, sí, es que es menos letal, aunque es más infecciosa, etcétera, etcétera. Con este acostumbrarnos, con este quizás restarle importancia por parte de algunos, nos hemos metido en las Navidades, y si bien es cierto que mucha gente ha seguido manteniendo la precaución, se ha demostrado que muchos otros no, por lo menos aquí en Guadalajara. Bueno, ¿cómo se está desarrollando todo esto? ¿Cómo se ha ido desarrollando y cuál es el estado actual? Y cuáles son, por supuesto, las previsiones, si es que se pueden hacer de cara al comienzo del año. Es algo que vamos a hablar pues con Blanca Corrales. Ella es la directora del diario digital Guadaqué, es colaboradora de Es la Mañana de Guadalajara y es una persona que ha seguido la pandemia. Ya va para hace casi 2 años, ¿no?, que comenzaste a este exhaustivo seguimiento día a día de cómo va. Buenos días, Blanca, y gracias por estar de nuevo con nosotros. Buenos días. Sí, pues casi vamos a hacer 2 años, los haremos en marzo con respecto al estado de alarma y el primer confinamiento, y en febrero, el 28 de febrero, con respecto al primer caso detectado en Castilla-La Mancha, que precisamente fue en Guadalajara. Y ahí estamos dando los datos y después de 2 años seguimos, bueno, pues con esa locura de que los datos nunca coinciden y que pues a lo mejor no cumplen la función que tendrían que cumplir en esta pandemia, que sobre todo es alertar de lo que nos puede pasar. Bueno, vamos a ver, estos datos se han ido sucediendo, en ocasiones han sido absolutamente trágicos y verdaderamente tristes. Se han ido sucediendo también las olas. Vamos ya por la sexta ola, esta ola de Omicron, que no sé si tú también tienes esta impresión de que la gente como que ya cada vez se lo toma más a la ligera, esto de que venga una nueva ola. No sé, empiezo a pensar que es así. No creo que sea a la ligera, hay mucha fatiga sobre la pandemia, mucha fatiga mental, la gente tiene ganas de recuperar sus vidas, la gente ha sufrido, la gente sufre, no solo sanitariamente sino también económicamente, porque no nos equivoquemos que esto es una crisis sanitaria, social y económica. Y bueno, pues yo pienso que la gente es que ya se agarra a un clavo ardiendo pues a cualquier aviso de esperanza. Dicho esto, yo creo que esta sexta ola no tiene nada que ver con la situación que teníamos en las Navidades pasadas. Pero no tiene nada que ver, no quiere decir que es como para no hacerle ningún caso. Creo que tenemos que hacerle el caso preciso. Y efectivamente tenemos récord de contagios, es decir, hemos ya superado todas las crestas de las olas en cuanto a número de casos, con un similar número de fallecidos y de hospitalizados. Y cuando digo similar número, me refiero a que los casos nos dan un porcentaje igual de hospitalizados y de fallecidos. Pero también es cierto que están empezándose a incrementar las hospitalizaciones, que las hospitalizaciones vienen siempre después del incremento de casos, que este ha sido tan vertiginoso que evidentemente habrá que esperar esos 15 días de margen que damos para que se tenga su reflejo en las hospitalizaciones, que se están incrementando en la ocupación en UCIs y que, bueno, afortunadamente por lo menos no incrementa el número de fallecidos. Aquí, para ese argumento, pues sí, tiene que contar mucho que estamos vacunados. Mayoritariamente la población está vacunada y ya hay incluso un amplio espectro que va por la tercera dosis de refuerzo y ya se ha llegado incluso a la vacunación de los niños. Pero también hay que tener en cuenta lo que dicen los científicos, y es que Omicron parece ser más contagioso, pero parece ser que es mucho menos grave. Y esto lo dicen con las estadísticas, bueno, pues de países que están menos vacunados, incluso con las estadísticas de quienes acaban en los hospitales entre los no vacunados ahora en España mismo. Sin embargo, claro, puede llamar la atención que ya está anunciado que en Guadalajara se va a volver se va a volver a abrir el centro de vacunación en el Polideportivo San José. ¿Esto nos debería hacer aumentar las alertas o aumentar los cuidados, por lo menos? No, yo creo que la noticia de que se habla de nuevo del vacunódromo es una noticia de esperanza y de relajar la alerta. Es decir, si evidentemente el refuerzo de las vacunas
de Omicron, pues que se abra Centro de San José como vacunódromo y todos esos que nos tenemos que vacunar de la tercera dosis de refuerzo, que ahora mismo están por encima de los 60 años, pero que tienen que empezar por encima de los 50, incluso por encima de los 40, porque es lo que ha aprobado el Ministerio de Sanidad, se hará de manera rápida. Pero lo que sí que nos tiene que alertar es que, bueno, pues que efectivamente entre esta ola puede ser menos peligrosa que otras y el viva la Pepa, nos podemos jugar pues efectivamente esa ligereza. Y me refiero sobre todo a que no se han tomado medidas, que más allá de la mascarilla en exteriores, que poco difiere de la obligatoriedad que ya había del uso de las mascarillas en exteriores, aquí no se ha tomado ninguna medida, ni siquiera medidas que pueden ser fáciles como las de suspender los macrobotellones, que es el tema de debate de toda esta semana en redes sociales. Porque Guadalajara, desgraciadamente, se ha vuelto a hacer famosa en los medios nacionales con esas imágenes del macro vermú del día de Nochebuena en la plaza tan céntrica de López de Haro, con cientos de jóvenes y no tan jóvenes celebrando, bueno, pues la llegada de la Nochebuena sin distancia de seguridad y sin mascarilla. Dos medidas que ya estaban establecidas como norma y que tampoco se cumplieron. La cosa está en teoría controlada, pero la semana pasada el presidente del gobierno reunía a todos los presidentes de las comunidades autónomas. La cosa está descontrolada, sin embargo, Paje no plantea restricciones añadidas más allá del uso de la mascarilla, lo cual ya estaba impuesto. Aquí en Guadalajara, como has dicho, Alberto Rojo dice, bueno, venga, pues 33 vermús multitudinarios, pues venga, para adelante con ellos. ¿No es todo esto un galimatías? ¿Saben desde las administraciones lo que realmente está ocurriendo y por consiguiente lo que realmente tienen que hacer? Yo creo que es que a pesar de la experiencia de 2 años seguimos llegando tarde a todo, una vez más. Por muy ligera que sea esta sexta ola, la prudencia y sobre todo cuando hay cosas que pueden ser prescindibles, que no van a traer más crisis económica a sectores ya dañados o tal, creo que debería imperar. Es decir, nos deberíamos preguntar, ¿son prescindibles los macrovermus navideños? ¿Se hunde algún sector si se quita o si no se da esa autorización? Pues a lo mejor esto no soluciona todo, pero lo suaviza. Y si esto suaviza y la vacunación suaviza y las medidas de responsabilidad individual, de no juntarnos 30 o 40 en las cenas familiares y el volver a ser cautos en interiores y el seguir lavándonos las manos, pues al final esta sexta ola a lo mejor podemos remontarla. Y si evidentemente pues pensamos que todo da igual ya, pues a lo mejor no da tan igual. En función del seguimiento de las diferentes horas que has llevado haciendo, yo no sé si se puede hacer algún modelo predictivo de cómo vamos a afrontar el año nuevo, o eso va a depender de si de nuevo en Nochevieja vamos a tener aquí macro vermut como lo tuvimos en Nochebuena. Bueno, pues por ahora el ayuntamiento no ha dicho absolutamente nada, entonces quien calla otorga. Es decir, la respuesta de la concejala de festejos, Sara Simón, siempre ha sido que mientras la autoridad sanitaria no marque lo contrario, pues que los macrovermús, macrobotellones, verbenas descontroladas, llámalo como quieras, pues se seguirán autorizando. ¿Qué ocurre? Predecir es fácil, es muy fácil predecir. Es decir, 4 días antes ya de esos vermús de Nochebuena, Guadalajara capital estaba en una incidencia de 274 casos por 100.000 habitantes. El nuevo semáforo COVID, el nuevo, no el antiguo, el que creó el Ministerio de Sanidad ya con ese horizonte de más del 80% de la población vacunada, nos venía a decir que 250 casos, más de 250 casos, ya era riesgo extremo. Ese nuevo semáforo sí se creó antes de Omicron, pero desde luego se creó después del proceso de vacunación y nos decía que era un horizonte de riesgo extremo en el que había que tomar medidas de contención.
Bueno, claro, pues mira, ese 274, a día de ayer, la incidencia de la provincia, no tenemos datos de la capital ni los tendremos hasta el jueves, pero la incidencia de la provincia semanal ya superaba los 1.000 casos por 100.000 habitantes. Los 1.000 casos. Ujú. ¿Por qué? Pues porque casi hemos cuadriplicado casos en estos 4 días, en este fin de semana, con un día añadido que es el del jueves. Y esto teniendo en cuenta pues, que han venido las fiestas, que se han hecho menos pruebas porque hay menos actividad sanitaria de atención precisamente por las fiestas, y teniendo en cuenta que yo creo que los posibles efectos de los desfases, ya no solo de los vermús, sino de los desfases de la Nochebuena, no están todavía en esos datos, porque todo nos indica que hay un margen de unos 7, 8 días en que los contagios, bueno, pues salgan a la luz, sobre todo con síntomas, que es cuando la gente acude a hacerse pruebas diagnósticas. Ujú. Así que, pues bueno, lo que se prevé, pues que si estamos a 1.000, pues si seguimos triplicando, evidentemente estaremos a 3.000, pero Ujú. no pasa nada. Ujú. Claro, relativamente, claro. No, el hecho de que, o sea, del jueves a hoy martes se ha multiplicado por 4 el número de casos registrados aquí en Guadalajara, y todavía los que se hayan podido infectar en la Nochebuena y en la Nochevieja, digamos que son casos que no han dado la cara todavía, ¿no? Hombre, los de la Nochevieja porque ni se O ha sea, celebrado, bueno, joder, perdona, ahí hemos tenido un perdona. pequeño lapsus. Nochebuena y Y los Navidad, de la que quería Nochebuena, decir. pues, y los de la Nochebuena, pues porque me creo que, pues que efectivamente, por lo que nos dicen los sanitarios, los médicos, pues ahí hay un periodo de incubación del virus que puede ser hasta de 7 días para que se manifieste, con lo cual no creo que estén todavía en las cifras porque hay que tener en cuenta que las cifras que nos daba ayer la Consejería de Sanidad se refieren a jueves, viernes, sábado y domingo, Ujú. ni siquiera las del lunes, aunque las den en el lunes. Sí. Que esto es un pequeño desfase claro, volvemos loco al lector y al oyente, porque cuando nos dan las cifras un día no son de ese día, son justo del día anterior. Y sí, es fácil prever que vamos a estar mal. De hecho, es lo que hacía mi medio. Avisaba que con una incidencia de 274 ya en riesgo extremo, Guadalajara iba a celebrar 33 Bermús. Ujú. A mí me parecía una imprudencia, no diré ya tanto una temeridad, sino una imprudencia. Y digo que no es temeridad, pues porque, bueno, no estaba mal plantear recuperar algún vermú, igual que otras muchas actividades de Navidades, tal y como era el panorama. Tal y como era el panorama, pues a lo mejor a principios de diciembre. Ujú. Pero evidentemente creo que ha sido una imprudencia autorizarlos tal y como era el panorama a 23 de Ujú. diciembre. Ujú. Y estamos hablando de una cuestión que es muy fácil suspender, porque no se trata de prohibir, sencillamente no autorizar. Es decir, cuando alguien solicita realizar un vermú en la calle, no estamos hablando de un derecho adquirido de una empresa que ya paga unos impuestos o de tal. Sí, efectivamente, mucha gente dice, es que pobrecitos hosteleros. Pues es que yo creo que los vermús navideños ni siquiera favorecen a la hostelería en general. En cualquier caso pueden llegar a perjudicarla. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser pues, que mañana cierre esa hostelería, la hostelería que sí que paga impuestos todo el año, la hostelería que contrata mano de obra y la hostelería que sí que tiene mercancías perecederas que no pueden aguantar ahí un par de semanas de cierre por contención. Ujú. ¿No? Y que si no se puede hacer, es que no se puede hacer. Mientras tanto, Alberto Rojo pasa la patata caliente a la Consejería de Sanidad, y por su parte lo único que hace el jefe de la no el jefe, el presidente de Castilla-La Mancha, es reunirse con otros presidentes para que su jefe, el presidente Pedro Sánchez, decrete una medida que ya se estaba aplicando. No sé, da la impresión de que lo que menos les importa es atajar el virus. Es la conclusión a la que llega uno. Y entre tanto, claro, pues la gente pues no hacen de su capa un los políticos, pues la gente pues hace lamentablemente lo propio, y se dan escenas como la que circuló en ese vídeo que enseguida se hizo viral con ese vermú de la plaza de Lope de Haro. En fin. Pues es que en realidad un poco el argumento que nos están dando hoy por hoy los políticos
es que, bueno, pues que ante el riesgo de poder atenazar nuevamente la economía, pues mejor no tomar medidas. Pero al final la economía pues se atenaza por una sencilla razón. Mira, aunque no estén saturadísimos los hospitales, ya el Colegio de Médicos advertía este lunes que el servicio de urgencias del hospital está saturado y que la atención sanitaria, atención primaria está saturada. Esto significa al final muchas bajas laborales que también afectan a la economía, pero además es que significan un riesgo de salud. Es que cuando alguien necesita de ese servicio de urgencias y está saturado por casos COVID que pueden no terminar siendo graves, a lo mejor su situación personal sin ser COVID se convierte en una urgencia grave, no atendida y con resultado fatal. Y eso hay que planteárselo. Y no se puede ser egoísta. Y hay que plantear una seguridad para todos. Y sobre todo cuando hay que prescindir de cosas que de verdad, no nos va la vida en ello. Muchísimas gracias, Blanca Corrales, por esta reflexión, por supuesto, por el seguimiento que, como sabemos, has estado haciendo y vas a seguir haciendo sobre el desarrollo de la pandemia. Y lo dicho, por este ratito, aquí con nosotros de nuevo en Es la Mañana de Guadalajara. Yo no quiero crear alarmismo entre los oyentes, pero sí deseo felicitarles la Navidad, pero una Navidad con prudencia, que disfruten con los suyos en la medida de lo posible, pero que no abandonen el uso del sentido común, que es el que nos permitirá seguir viviendo muchas más Navidades.